Hola chicos, bienvenidos a otro video de AurioEduca. Les invito a que se suscriban y me apoyen con un like porque vamos a estar subiendo videos de manera secuencial de todos los temas de física y también de matemáticas, ¿no? Y no se olviden, ¿no?, de suscribir. Y hoy en esta oportunidad vamos a tratar de definir ¿no?, el vector, ¿no? Entonces empecemos. Mira, para poder definir un vector, ¿no?, es necesario saber el uso, ¿no? En dónde se usa, o sea, cuál es su aplicación, ¿no?, del vector, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en la primera imagen, ¿no?, acá en la primera imagen, a una persona tratando de empujar aquí, tratando de empujar a un objeto. ¿Ese objeto qué es? Ese objeto es un refrigerador. Entonces, si nosotros queremos representar esa dicha fuerza, vamos a hacer uso del vector, ¿no? Geométricamente se define como un segmento dirigido, ¿no? Entonces, o algunos de algún otro modo lo dicen una flecha. Entonces, acá vamos a dibujar nuestro vector, ¿sí? Nuestro vector. ¿Nuestro vector qué? Nuestro vector fuerza, chicos. Y siempre, ¿no?, cuando nosotros queremos hacer referencia a un vector, siempre, ¿no?, la letra o la simbología de la fuerza y arriba va a haber una flechita. Eso nos quiere decir que nuestra fuerza es un vector, ¿no? Estamos hablando de un vector. Entonces, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que esta persona está aplicando una cierta fuerza en esta dirección, ¿no? En esta dirección. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos dirigir, ¿no?, o direccionar a este bomberito, ¿no?, el bomberito, para que se desplace de un punto hacia otro punto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer uso del vector también, porque el vector, vamos a definir más adelante, por ejemplo, tiene sentido dirección, ¿no? Dirección. Entonces, pues mira, si nosotros le decimos a este bomberito, un ejemplo, a ver, el bombero Carlos, ¿no? Carlos, por favor, desplázate 6 metros. Pero Carlos se va a quedar con esta duda, ¿hacia dónde me desplazo? ¿Será hacia atrás, hacia adelante, a la derecha, a la izquierda? O sea, se queda con esa duda. Entonces el vector nos va a ayudar a direccionar. Si nosotros le decimos, Carlos, desplázate 6 metros al oeste, ¿no? Al oeste, tomando en cuenta esto, ¿no? Entonces, Carlos se va a desplazar, ¿cuánto? De un punto, por ejemplo, A, hacia el punto B, ¿cuánto? Se va a desplazar, ¿no? 6 metros. 6 metros. Entonces, ¿qué es esto? Es el vector desplazamiento, ¿no? Se ha desplazado, ¿cuánto? 6 metros al oeste. Entonces, ya vemos, ¿no?, cuáles son las aplicaciones del vector o en dónde se utilizan vectores. Pero nosotros en nuestra vida diaria no hacemos uso, bueno, para poder del vector. Pero quienes sí lo hacen uso, los matemáticos o los físicos, ¿no? Siempre están usando los vectores para que hagan sus cálculos, ¿no? Porque les facilita, ¿no? Les facilita. Por ende, entonces, recordar también ¿no?, que el vector se puede definir, ¿no?, de manera geométrica. Entonces vamos a definir de manera geométrica, ¿no? ¿Qué va a ser de manera geométrica el vector? Va a ser, ¿no?, un segmento, ¿no?, un segmento dirigido, ¿no?, que va a tener un inicio, ¿no?, un inicio, por ejemplo, acá pongo O, y un final, ¿no?, un final, o el extremo, ¿no?, puede ser P, ¿no? Entonces va a ser nuestro vector, ¿qué? Vector OP, el vector OP, ¿no? El vector OP. Este va a ser el vector. Ya, en algunos libros se le va a representar también con una sola letra, como estamos viendo acá, ¿no? El vector de desplazamiento y F. Entonces, por ejemplo, yo le llamo a este vector A, pero siempre que les había dicho con una flechita, ¿no?, en la parte superior. Entonces también se le puede representar, ¿no?, de esta manera, ¿no? Recordar eso. Y también va a tener una dirección, y la dirección, por ejemplo, para poder hacer cálculos lo vamos a relacionar con el ángulo, Entonces, si nosotros dibujamos nuestras líneas punteadas, ¿no?, estas líneas punteadas, ¿no?, que es el eje X, y acá por aquí también vamos a tener, por ejemplo, el eje Y, ¿no? El eje Y. Entonces, si nosotros queremos hablar de dirección, vamos a tener un cierto ángulo respecto al eje horizontal, ¿no?, que es el eje X, ¿no?, un ángulo teta. Y esto nos va a decir, por ejemplo, Carlos, desplázate, ¿no?, 30 grados al norte. Entonces, Carlos se va a desplazar, ¿no?, desde el eje X, ¿no?, 30 grados al norte, 30 grados, ¿no? 30 grados al norte. ¿Cuánta distancia? Ya va a depender. En este caso, por ejemplo, 5 metros. Entonces se va a desplazar 5 metros, ¿no?
Entonces, para eso nos permite, ¿no? Nos permite eso el vector. Entonces, también, entonces decimos que nuestro θ va a ser igual a la dirección, ¿no? Dirección, a la dirección, ¿no? Ahora, ¿qué más? También vamos a hablar del módulo, ¿no? El módulo se representa entre barras, ¿no? Y adentro está siempre el vector OP, ¿no? Entonces, ¿el módulo qué es? El módulo es la longitud del vector, ¿ya? El módulo, ¿no? El módulo, entre paréntesis ponemos longitud, ¿no? Longitud del vector, ¿sí? ¿No? Longitud del vector, ¿ya? Longitud del vector. Entonces, también, pero se puede representar ¿cómo? Como hemos dicho, ¿no? También se puede escribir de esta manera, ¿no? Entonces podemos decir que es esto, ¿no? El módulo de A también se puede representar de esta manera, ¿no? Chicos, no se olviden. ¿Y qué nos está faltando? ¿Qué nos falta? ¿No? ¿Qué nos falta? El módulo es la longitud. Entonces, si nosotros queremos saber, ¿no? Queremos conocer, ¿no? Queremos conocer, por ejemplo, cuánto mide esa longitud, lo podemos representar de esta manera, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, yo me pongo a ver, ¿cuánto mide esta longitud? Entonces, yo puedo decir, ¿no? ¿Sí, no? Entonces, ¿cuánto mide esta longitud? Yo lo puedo poner así, entre barras, el vector, ¿no? Entre barras, el vector. Entonces, esa es la longitud, ¿no? Del vector, ¿no? El módulo. Entonces, ahora, ¿qué nos falta? Acción. Porque vamos a hablar de vectores opuestos, ¿no? Vectores en que están, ¿no? Direccionados opuestamente, o sea, respecto a otro vector. Entonces, por ejemplo, acá vamos a dibujar otra línea. A esto se le llama la línea de acción del vector, ¿no? Por ejemplo, aquí también vamos a ver, mira, la línea de acción de este vector fuerza, está en esta, ¿no? En esta línea, ¿no? En esta línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, la línea de acción de este vector está en esta, ¿no? En esta línea. Entonces, por ejemplo, para el segundo también va a estar en esta línea, ¿no? Entonces, el sentido, ¿no? El sentido está relacionado con la cabecita, ¿no? Con la cabecita, hacia dónde apunta, ¿no? Este es el sentido, ¿ya? Ese es el sentido, ¿no? Del vector, porque puede haber un vector que va en sentido contrario, ¿no? Un sentido contrario, ¿no? Entonces eso más adelante lo vamos a explicar, ¿no? De las propiedades de vectores, ¿no? Entonces es necesario conocer, ¿ya? Y no se olvida. Entonces, de manera geométrica, ¿qué podemos decir? ¿Qué es un vector? Es un segmento, ¿no? Dirigido, ¿no? Es una porción de segmento dirigido, ¿no? Que posee módulo, ¿no? Que posee, ¿no? Posee, por ejemplo, acá módulo, ¿no? Módulo, posee dirección, ¿no? Posee dirección, ¿no? Módulo y posee dirección. ¿Y qué más? Posee sentido, ¿no? Sentido, chicos. Esas son las tres características más fundamentales de un vector, ¿no? Que presentan sentido, dirección y módulo, chicos. Ahora, para poder entender mejor y cómo podemos, por ejemplo, resolver algunos problemas así de nivel básico, ¿no? Y con vectores vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito. Ya chicos, aquí tenemos por ejemplo el vector A, ¿no? El vector A, ¿no? Estamos representándolo de esta forma, ¿no? El vector. Entonces, ¿qué nos pide acá? Vamos a hallar, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando nosotros representamos entre barras a nuestro vector, ¿a qué hace referencia? Al módulo, ¿sí? ¿Y esto qué es? Este es el ángulo, ¿no? Aquí en esto nos falta el ángulo, ¿no? Teta, ¿ya? Entonces, ¿a qué hace referencia este ángulo? Este ángulo hace referencia a la dirección, ¿no? A la dirección. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Primero, ¿qué habíamos dicho que es el módulo? El módulo es la longitud, ¿no? Es la longitud. O sea, ¿qué vamos a decir? Vamos a hallar cuánto mide este segmento, ¿no? Cuánto mide este segmento, ¿no? O sea, queremos hallar el valor, ¿no? El valor de este segmento, ¿no? El valor de este segmento, cuánto mide, ¿no? Por ejemplo, lo podemos poner, ¿no? A y entre barras 100. ¿Ya qué? ¿Por qué? Porque la longitud, ¿no? Del vector que es el módulo. Entonces, el módulo, como es un valor numérico, ojo, es también esa observación, el módulo es un valor numérico, entonces, ¿qué podemos aplicar? Y vemos que aquí nuestro vector, ¿no? Está relacionado en un triángulo rectángulo, por ende podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? ¿No? Por el teorema de Pitágoras, ¿qué decimos? Que el módulo de A, ¿no?
¿no? Al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces el módulo de a al cuadrado, ¿no? El módulo de a al cuadrado, ¿a qué va a ser igual a? 25, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Que el módulo de ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 25. ¿Y qué valor tendríamos? ¿Qué valor tendríamos? ¿Qué valor tendríamos? Sería el valor positivo, porque estamos hablando de longitud, y una longitud negativa no existe, ¿no? Entonces haremos 5, no 5. Entonces nuestro módulo, ¿a qué va a ser igual? 5. ¿5 qué? 5 metros, porque las unidades están en metros. O sea, el módulo de nuestro vector A va a ser igual a 5 metros. ¿Y la dirección qué sería? Para la dirección tenemos que ver si este ángulo es conocido, ¿no? Dentro de este triángulo rectángulo. Y si nosotros vemos, ¿no? Con ojos de águila, ¿no? Con ojos de águila, vamos a ver, ¿no? Que este ángulo, ¿no? Por ejemplo, el de 37, que tiene como cateto, ¿no? Opuesto, tiene 3K, cateto adyacente 4K y la hipotenusa 5K. Y vemos que mantienen esa proporcionalidad, ¿no? De 3 a 4, de 3 a 4 y acá el módulo es justo 5. Entonces hay esa relación entre los catetos y hipotenusa en este triángulo. Por ende, decimos que por ejemplo a 3, que se lo pone 37. Entonces en este sentido a nuestro 3 a longitud de 3 metros, que se lo va a poner 37 grados. Por ende, la dirección va a ser 37 grados. O sea, la dirección va a ser 37 grados respecto a esta línea. Lo podemos llamar, por ejemplo, el eje X, ¿no? Y si nosotros dibujamos un plano cartesiano, y esto es el eje Y, ¿no? Entonces la dirección sería 37 grados respecto al eje X. ¿Ya, chicos? Entonces, espero que les haya servido este video, ¿no? Para poder absolver sus dudas, y no se olviden de suscribirse y apoyarme con un like. En la siguiente vamos a estar subiendo, ¿no? Más propiedades de vectores, y luego pasar, ¿no? A los demás temas. Ya, gracias.